Muy buenas noches. Bueno, pues hoy me he hecho chuletica porque como venimos de las comidas navideñas y estas cosas, pues una ya pierde la memoria. Bueno, cuando por fin damos por terminado el conflicto, largo conflicto, que aquí lo hemos tratado muchas veces, de el asunto de los autobuses, volvemos a otro asunto muy recurrente, que es el del referéndum. El del referéndum ya es una cosa muy cansina, pero aquí la tenemos. Cuando no se ha encontrado todavía una solución al conflicto, y esto me pongo un poco más seria porque realmente es muy serio, una solución al goteo de delincuentes que van viendo mermadas y rebajadas sus condenas, pues con la ley del sí es sí, ustedes sabrán que aquí lo hemos hablado muchas veces, pues se produce una nueva reforma del Código Penal. No tenemos experiencia con la anterior, que volvemos con esta. Reforma del delito de malversación. A mi juicio parece hecha, y al juicio de mucha gente, a medida de los, bueno, como se diría, ¿no? De los cargos del procés. Habrá algún otro que se beneficiará también, pero vamos, en concreto parece que va pues como muy identificada a ellos. Y la rematadera ya ha sido cuando esta mañana le han preguntado a Rufián, que hoy no tenía esa sonrisa que tuvo ayer en la rueda de prensa, pero bueno, se le iba un poquito así como esta sonrisa, ¿no? Ligera, como la que están teniendo ahora mis tertulianos, si habría referéndum, al hilo del referéndum. Y ha contestado el PSOE. Pedro Sánchez en concreto dijo que no iba a haber indultos y los hubo. Pues ver para creer. José Ignacio, buenas noches. ¿Habrá referéndum o no es no? Muy buenas noches. Bueno, referéndum, no sé exactamente a qué referéndum se están refiriendo, porque si no se cambia la Constitución creo que no se puede hacer ningún referéndum. Y caso de que se hiciese un referéndum tendríamos que votar todos los españoles, porque yo considero que los catalanes tienen su porción de derechos sobre estos territorios aragoneses y nosotros tenemos los mismos sobre los territorios catalanes. Con esto quiero decir que todos los españoles formamos parte íntegra y formamos parte de ese conjunto de toda España, y para tomar una decisión que afectaría a una parte de España tendríamos que votar todos los españoles y en todo caso, si no fuese así, habría que modificar la Constitución, que también habría que votarla. Habría que disolver las Cortes y habría que proponer una nueva ley, y por lo tanto esto... Bueno, lo de proponer nuevas leyes, ya sabes que esto lo van haciendo sobre la marcha. Bueno, es que lo que se está haciendo ahora, yo no entiendo nada. He estado algún año. El señor Lambán, aquí, bueno, 16, esta mañana ha sido muy crítico, sí. Tampoco entendía nada, y el señor Paje, bueno, pues fue todavía mucho más contundente. Bueno, pero ellos lo tienen más fácil que, por ejemplo, mi compañero Iñaki Albo, que me acompañó hoy aquí. Yo Luego le daremos las buenas noches, que nos lo hemos saltado. No podemos, Ay, buenas noches, Iñaki. Nosotros no podemos preguntar directamente, pero ellos sí que pueden preguntar al responsable del Ejecutivo, en este caso al señor Sánchez, que les dará alguna explicación de lo que está sucediendo, ¿no? Cambiar las leyes de esta manera es un atropello, a mí me parece una verdadera barbaridad, sí. Y es un poco echar por tierra pues el Estado de Derecho y las garantías jurídicas de todos nosotros, porque aquí ya no se sabe lo que puede pasar. Aquí da la sensación de que puede haber carta blanca para delinquir algunos y que luego no suceda nada, y estas modificaciones, tanto la de la sedición, sí, bueno, sí, también. Ahora es que la más nueva es la de malversación, sí, se hizo ya la de sedición y ahora... Sí, la de sedición va dirigida perfectamente a los que han sido condenados, a los delincuentes condenados en Cataluña, para evitar el tener que hacer en este caso, pues unos indultos. Y por otro lado, la de malversación creo que también tiene, bueno, aparte de que pueden aprovecharse cualquier otro saltimbanqui que haya estado, porque bueno, la vida, la representación pública es un poco el estrato de lo que es la vida social, y en todos los sitios, pues como digo yo, cuecen habas, en algunos a calderadas, y por supuesto que hay gente que se comporta bien y que es honesta y que es honrada, y otros que yo no. Más creo que siglas o partidos son personas, claro, ¿no? Los que de alguna manera se convierten en corruptos o delincuentes, porque los tenemos en todos los partidos, claro, sin excepción. Y si son políticos, pues tienen que dar más, todavía siquiera más ejemplo que todos los demás. Entonces, una ley que se hace ad hoc para los que han delinquen en Cataluña y para el señor Guiñán y el señor Chávez, pues a mí me parece bueno que son los más recientes, y da la sensación de que tampoco quieren indultarlos.
eliminarlo, sino que quieren rebajarles las penas por otra vía. Me parece un atropello contra toda la ciudadanía, contra es un todos tema los muy españoles, serio, y es algo que no cabe en un Estado de Derecho. Pues bueno, Iñaki, dale Sí, la palabra sí, también buenas noches. buenas noches. Yo coincido en que está habiendo un ataque frontal, muy serio, a lo que es el Estado de Derecho y a todo lo que es el andamiaje institucional y constitucional que tenemos en España. Estas leyes posiblemente se están cambiando no solo para los que ya han delinquido, sino en previsión de que puedan volver a delinquir. Que lo van a hacer, ya lo están avisando. Sin problemas, pero está habiendo no solo, ya digo, no solo la reforma de sedición, no solo de malversación, también todo el tema con el Consejo General del Poder Judicial, que yo ahí sí que tengo una crítica que espero que ahora se solucione. Lo digo porque yo en su momento, en el 2012, yo voté a la lista de Rajoy, el PAR iba con el PP en ese momento, y yo creí cuando Rajoy dijo que iba a modificar la elección del Consejo General del Poder Judicial para que fuera por los jueces, yo creí que efectivamente iba a ser así, y no se hizo. Espero que ahora efectivamente se haga, porque el problema es que muchas veces, es decir, estos 4 años han sido terribles en lo que es destrucción del Estado de Derecho. O sea, son unos años verdaderamente para olvidar, en el sentido de que hemos retrocedido muchísimo en las garantías, en los contrapesos, en el sistema de libertades. Entonces, lo que espero es que cuando llegue el PP no lo deje igual, es decir, no sigamos yendo hacia atrás, sino que recuperemos efectivamente lo que son contrapesos, lo que son garantías, lo que son libertades, que al final lo que no nos damos cuenta es que la Constitución debe proteger a los ciudadanos de los abusos del poder. No está para garantizar a los gobernantes sus derechos o privilegios, sino para proteger a los ciudadanos. O si no hay separación de poder legislativo. Y eso, efectivamente, es lo que el gobierno de Pedro Sánchez está dinamitando, un día tras otro, y no hay líneas rojas. Eso de que en alguna entrevista decían, los socialistas somos gente fiable, tenemos líneas... No hay ni una sola línea roja, se ha demostrado, que este gobierno no esté dispuesto a saltarse. Claro. Sí, y Paje también fue muy claro ayer, cuando dijo que lo que no se puede hacer es negociar con los delincuentes la ley, que es lo que está haciendo el gobierno. Es decir, está negociando la ley con aquellos a los que se le va a aplicar. Claro, lógicamente, está claro cómo va a salir la ley. Y efectivamente, esta ley, cualquiera que hayamos estudiado Derecho, sabemos la irretroactividad de las leyes penales desfavorables y la retroactividad de las favorables. Es decir, están saliendo todos los delincuentes sexuales, algunos les 62, están, algunos ya hay en la calle, pero a todos les van a rebajar la pena, porque es así, porque eso es el derecho. O sea, produciendo es decir, además un colapso. Y además al gobierno se le había avisado por activa y por pasiva. Va a ocurrir esto. El gobierno decidió ignorarlo y se le adelante. Bueno, pues la consecuencia es esa. Con el delito de malversación va a pasar lo mismo. Es decir, todos van a tener derecho a que se les reduzca la pena. O sea, eso es lo que va a hacer este gobierno. Va a hacer eso, va a sacar delincuentes, en parte porque le beneficia, pero fundamentalmente porque quiere seguir en el poder a toda costa. Y ya digo, y lo que hemos retrocedido y estamos retrocediendo estos años en lo que es garantía y Estado de Derecho es una locura. Luego ya si entramos en los impuestos ad hoc, que también están haciendo, es decir, el impuesto a los usuarios de banca y de eléctricas, porque no se lo ponen a las eléctricas, se lo ponen a los usuarios. Exacto, porque al final eso se retransmite lo que hace a es nosotros. Espantar a la inversión. Es decir, cuando un gobierno hace impuestos ad hoc contra un sector específico, simplemente porque cree que eso le beneficia de cara a los votantes, porque dice, mira cómo nos defiende. No te defiende. O sea, tú vas a pagar, tú como usuario vas a pagar más y el gobierno va a recaudar más. Es así. Pero además va a espantar la inversión, porque ¿quién va a invertir en un país donde no hay garantía ni seguridad jurídica? O sea, estamos retrocediendo y donde se ponen unos impuestos a las grandes empresas que luego o lo repercuten al personal de a pie. Es que lo repercuten. Es que legalmente no se puede evitar que lo repercutan. Es así. Y la Unión Europea se lo ha dicho también al gobierno de España. Pero este gobierno, y el tema de las pensiones, lo que le dicen, pues le interesa solamente cuando le lleva la razón. Si no le llevan la razón, entonces no le interesa. Pero ya le han avisado, no se puede evitar que se repercuta. Por lo tanto, este gobierno ha puesto impuesto a los usuarios de banca y a los usuarios de eléctricas en estos momentos. Y de hecho, así vamos, que el gobierno ha recaudado más que nunca gracias a la inflación y la gente está peor que nunca. Pues bueno, pues eso es lo que... No deja de ser una cosa un poco contradictoria.
José Ignacio. Sí, es que vamos engaño tras engaño, ¿no? Se nos está engañando a través de noticias que no son reales, que no se sustentan en realidades. Nos dicen por un lado que la energía eléctrica nos va a costar más barata porque el tope, es decir, el límite que se le pone al precio del gas es algo muy bueno que se ha creado en España para salvar la situación, y luego analizas los recibos de luz que te vienen de energía, que te vienen todos los meses, sí, y te encuentras un apartado que te dicen tope del gas del mes tal, sin saber qué es ni no. Nos ha subido a todos la factura. Pero 50, 60 euros, es decir, un 30% sobre el consumo, y por lo menos con lo confusa que es el descifrar, lo confuso que es y difícil, que yo creo que hay que hacer álgebra, sí, pero de la importante un máster exclusivo para sacar las conclusiones de un recibo de energía, sea de la compañía que sea, que por lo menos puedes llegar a saber, si te adentras en las profundidades del averno de estos recibos, no es nada fácil, lo que te cuesta el kilovatio, lo que te cuesta la potencia, bla, bla, bla. Resulta que esto no sabes lo que te cuesta. No. Es una cantidad que te colocan ahí y que no, y han tanto por no sé qué y no sabes de dónde puedes viene. hacer la del año pasado por estas fechas y la de este. He pagado más. Punto. Un mes te viene una cantidad, otro mes te viene otra. Es decir, es un atraco a mano armada, sí, al bolsillo de todos los españoles. Y esto lo permite este gobierno que cada día hace cosas tan disparatadas como las que estamos observando. Lo malo de todo esto es que es un ejemplo fatal para la sociedad. Es un ejemplo que esto va a tener repercusiones también, no solamente en la aplicación, como bien decía Iñaki Albo, de las leyes penales, que no pueden ser retroactivas en aquello que son más perjudiciales, sino que todo el mundo se va a apuntar a lo beneficioso. Es decir, todo el mundo se va a apoyar a esto, porque es que es así. Se va a acoger a su derecho normal. Y además todas estas cosas que se hacen mal hay que rectificarlas de inmediato, porque se van a seguir aplicando hasta que no haya una nueva ley. Y esa ley tampoco va a solventar la puerta que ha abierto los errores anteriores. Cerrará la puerta a partir de los casos que se vayan juzgando desde ese momento que se promulgue la nueva ley. Pero con estos errores hemos abierto la puerta de atrás a tope y todo lo que se juzgue hasta el momento que se promulgue una nueva ley. Pero yo decía, el ejemplo que estamos dando ante la sociedad civil es de verdad de derrumbe del Estado, porque ¿cómo vamos a exigir a una sociedad, pues no sé, a cualquier institución de ámbito semiprivado que cumpla con las obligaciones normales que tiene que cumplir, a una simple comunidad de propietarios, a una sociedad civil, a un autónomo que cumpla con sus obligaciones, cuando resulta que las garantías jurídicas en España están por los suelos? Es que no están por los suelos, están por debajo. A más delincuente, a más defraudador, claro, por debajo, mejor opción. Por debajo de los charcos es el nivel en este momento de la seguridad jurídica en España. Y si los que están arriba no cumplen y hacen leyes ad hoc para salvarse, y luego resulta que una persona que porque pasa hambre, pasa al lado de un asador de pollo, se lo lleva, lo detienen y le meten como se dice vulgarmente, y perdón por la expresión, la del pulpo. Sí, es que es lo que está pasando. No puede ser, esto no puede ser, porque esa proporcionalidad de la que tanto se cacarea desde la progresía que está ahora establecida es muy complicado. Ya digo, el ejemplo que se está dando a la gente joven, a la sociedad civil, a las instituciones de todo tipo, es francamente demoledor, porque aquí al final da la sensación de que esto ya es Pancho Villa, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que se las busque como pueda, y que no hay ningún tipo de garantías, y no puede ser, claro, porque yo esto... Lo que os pregunto, si oíamos ayer las declaraciones del señor Page y hoy hemos oído las del señor Lambán, que además decía que yo lo oí hablar y digo, pues no será este señor del PSOE, porque claro, decía además, es que cuando una persona que se dedica a lo público, porque todo el mundo nos entienda, delinque, es que su pena tendría que ser mayor, porque al final estamos hablando de dinero público, del dinero, y además con un poder. Y claro, yo decía, bueno, estos señores, tanto el señor Page como el señor Lambán, es que son del PSOE, es que no se puede hacer nada con esta situación. Ya no hablo de Feijóo, o ya no hablo de otros partidos que bueno, pues están hablando de hacer esta moción de censura, que bueno, al final, pues si no dan los números, no dan los números, pero quiero decir, desde el propio partido, desde el propio PSOE, que hay muchas voces críticas, no pueden hacer nada, no se puede hacer nada contra esto. A ver, yo creo que es lo de Lambán y Page no deja de ser un poquito de disidencia pactada. Me explico. El PSOE de siempre ha tenido, y le ha ido bien, una estructura federal donde en cada sitio han dicho una cosa. Y entonces dicen una cosa y la contraria. Y les va bien porque en cada sitio dicen aquello
que sus electores quieren oír. Es decir, Lambán dice lo que quieren oír los electores aragoneses, Paje dice lo que quieren oír los electores de Castilla-La Mancha y Salvador Illa dice lo que quieren oír los electores del PSC. Ya. Y puede ser absolutamente contradictorio, pero eso no les pasa factura. Entonces, cada uno dice, y más pensando pues que es un problema de los votantes, es problema de los votantes, es un problema de los sí, votantes, que no exige los escuchen ni coherencia a todos. ni un mínimo de, en fin, cierta unidad en el discurso. Pero, claro, otro tema es si Pedro Sánchez tiene un revés electoral. Entonces sí que hay, las cañas se volverán lanzas y la disidencia, en vez de ser pactada, pues es posible que se organice. Pero mientras los electores no le den la espalda a Pedro Sánchez, los cargos del PSOE no lo van a hacer, porque se juegan su propio futuro en ese tema. Es decir, no va a quedar más allá de lances florales, de alguna queja, pero no va a pasar de ahí. No se va a plantear en el Comité Federal, no va a haber nada. Con de un esto. tema tan serio, ¿no? Con un tema tan serio y con todo lo que... Esa es mi opinión. No va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí mientras Pedro Sánchez siga teniendo resultados electorales que le permitan mantener el gobierno. Si cae del gobierno, entonces sí. Esto es el tigre que lo cabalgas y cuando caes te devora. Es decir, cuando caiga, es decir, con lo cual al final, efectivamente, es responsabilidad, dado que los cargos del PSOE no lo van a hacer, pues es responsabilidad de los votantes que... O sea, que es puro teatro, ¿no? Como la canción es puro teatro. Que Pedro Sánchez caiga y que recuperemos el Estado de Derecho. Y muchas cosas, porque de verdad, a mí estos 4 años me parecen no solo perdidos, sino hacia atrás, no solo en Estado de Derecho, en muchos temas, o sea, no solo en leyes absurdas. La de protección animal es una barbaridad también. O sea, es decir, la de protección animal exijan... avisaba el Consejo de Veterinarios que los animales iban a quedar, hablando de esta ley, que también con estos cambios que se iban a hacer, los animales iba a pasar como la ley del sí es sí, iban a quedar mucho más desprotegidos y en tierra de nadie, que ahora estaban bien. Exigen unos servicios veterinarios que en los pueblos no tienen las personas. O sea, dices, vamos a ver, o sea, ¿cómo quieres hacer eso? No se va a poder tener ni perros en casa. No, resulta que la violencia vicaria, que efectivamente es una violencia terrible, es decir, hacer daño a una persona o un animal para hacerle daño a la expareja. Bueno, pues penalizan más si le pegas a la mascota que si le pegas a la pareja. Dice, vamos a ver, que uno es una persona. No, pues han hecho la ley. Locos, han hecho leyes absolutamente absurdas. Pero en lo que es, digamos, no solo esto, sino en los temas de comer, el retroceso es terrible. O sea, al retroceso me refiero. La ley de educación, o sea, han hecho una ley a la baja. La educación es el verdadero ascensor social. Se lo están cargando. O sea, se están cargando las posibilidades de que aquellos que efectivamente no tienen una familia rica que heredar y demás, que puedan salir adelante. O sea, es terrible lo que están haciendo con la educación. Con el paro lo que estamos haciendo es auténtico trilerismo. Es decir, lo que comentaba antes José Ignacio, pues en el paro también, es decir, ahora tenemos 400.000 parados que no están trabajando, que están cobrando una prestación, que están buscando empleo, pero que oficialmente aparecen como que están trabajando. O sea, lo que han hecho, la ley la han hecho no para que la gente trabaje, sino para que no parezca que están en el paro. Bueno, pero además se dejan, decían que sorprende con las cifras que hay de paro, que se permitía traer personal extranjero para trabajar en puestos que aquí no se cubrían. Pero, Dios mío, con los niveles de paro que tenemos, si no se cubren, que los formen. Y aparte, hay muchas cosas. O sea, hay que mejorar más la formación profesional, hay muchos temas, pero lo que no tiene sentido es que haya y se cubra la inmigración ilegal. O sea, si haces unas leyes, dices, pues haces unas leyes para que la gente venga de forma ordenada y con una serie de condiciones, pues sabiendo... Pero antes tendremos que acabar con el paro que hay aquí, sí, claro, ¿no? Pero lo que no puede ser es que digas, vale, haces una ley y ahora todo el que se lo salte no pasa nada. Digo, vamos a ver, entonces ¿para qué haces la ley? Sí, o sea, es decir, ¿qué sentido tiene la inmigración? O sea, proteger la inmigración ilegal, proteger las ONGs que incitan y alientan la inmigración ilegal, es que no tiene ningún sentido. O sea, es que lo mires como lo mires, no tiene ningún sentido. Ya digo, ¿y cuál es la consecuencia de todo esto? Digamos, todas las grandes economías en Europa han recuperado ya su nivel económico previo a la pandemia, salvo España, que dicen que lo van a recuperar en el 24. O sea, nos quedan todavía 2 años para recuperar. Este gobierno dice que el año que viene vamos a crecer más del 2%. Nadie más lo dice. O sea, Funcas habla de un 0,7% y con posible revisión a la baja. Sin embargo, las previsiones de gasto
Este gobierno las hace en base a ese supuesto crecimiento y, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Gastar mucho, que luego no va a ingresar, pero gasta mucho y tenemos la deuda ya en el 117. Nunca hemos tenido estos niveles de deuda y eso es muy peligroso porque la deuda al final son impuestos presentes o futuros. Por lo tanto, va a haber que cargar más la economía y lastrarla más para reducir esa deuda. O sea, por lo tanto, vamos muy atrás en economía, no estamos haciendo nada para volvernos más competitivos, al revés, en tema de competitividad, es decir, el hecho de que sigamos con la moratoria nuclear, de que nos hayamos cargado Endesa, Andorra y tantas cosas, o sea, vamos todo hacia atrás en competitividad, pero la deuda la aumentamos mucho. O sea, el panorama que tiene, no ya el próximo gobierno, o sea, los próximos 8, 12 años para intentar recuperar lo que este gobierno ha destrozado. O sea, y lo que nos va a tocar trabajar a todos. Pues si nos das esa versión como empresario y además empresario serio que eres, así, pues hombre, por lo menos que llevo 20 años pagando nóminas e impuestos. Y has pasado ya unas cuantas crisis. Por cierto, que cada vez la seguridad social, o sea, lo que se paga de seguridad social, el tema de lo que ha subido... El tema de autónomos que nos viene en enero... Es una barbaridad. Eso da para un programa 2 o 3, José Ignacio, o pues 4. No hay una empresa... Yo creo que no debe haber una empresa más importante que la propia empresa de España, ¿no? Tú, Iñaki, tú tienes tu empresa. Uh-huh. Si tú, para dirigir tu empresa, pones a un asno, tu empresa va a ir a la quiebra seguro. Uh-huh. Y si te descuidas, terminará el asno dándote coces y sacándote de tu empresa. Pues pero hay cosas peores que un asno, ¿eh? Un loco. Bueno, bien, pero ya te pongo un poco... Ya, porque me refiero... En manos de quienes estamos y los que hemos visto y padecido y disfrutado, entre comillas, de lo que son capaces de hacer en las proximidades, aquí mismo en Zaragoza y en otros gobiernos, pues sabemos lo que pueden dar de sí a nivel de toda España. Entonces no nos sorprende ya las barbaridades que se van realizando día a día porque un escándalo tapa al siguiente. Claro, hablábamos de Lambán, de Paje. Estos señores pues no van a hacer absolutamente nada. No es que puedan hacer mucho, hacen un poco el teatro, le digo una cosa por la mañana, por la tarde me desdigo de lo que he dicho por hace 2 horas, en fin, un poco como lo que hace su jefe, ¿no? Pero realmente... hay que saber que la partitocracia en España es muy importante y ahí eso afecta a todos los partidos. La partitocracia quiere decir que en lugar de tener, sobre todo a niveles nacionales, donde los diputados nacionales y senadores, su acta y su decisión de voto es personal, que no es delegada, ni es del partido político, ni es del jefe o jefecillo del clan o de que sea que tiene la comunidad está sometido a la disciplina de partido. No, es totalmente individual y puede votar en conciencia o se puede votar como se quiera. Pero hoy en día, habida cuenta que las listas se hacen desde la partitocracia en líneas generales, pues están sometidas a la disciplina, salvo raras avis de lo que dice el mandamás que está en este caso en Madrid, porque el Congreso, lo que dijéramos, el Parlamento, el Congreso y el Senado, sus listas se realizan dirigidas por quienes están allí. En este caso nadie le va a llevar la contra al presidente del gobierno hasta que se deje de ser presidente del gobierno, claro, pero ¿cuándo dejará de ser presidente del gobierno? Pues no lo sé, porque van pasando tantas cosas que yo ya no me sorprendo de nada. Hace un año nos sorprenderíamos de lo que estamos viendo ahora. ¿De qué no nos vamos a sorprender de aquí a un año que falta para realizar las elecciones a finales del 2023? Que nos podamos echar las manos a la cabeza. ¿Quién nos va a garantizar todo lo que puede pasar de aquí entonces? Si se está desmontando el Estado, al final no sé lo que nos va a quedar. Iremos a elecciones, pero ya veremos cómo. Si con una mano delante y otra detrás, o en qué condiciones. Yo, de verdad, que lamento esta situación que, como insisto, que la sociedad civil lo va palpando día a día, fuera de lo que hay son mucho desánimo, eso es una realidad. Que tenemos que animar a la gente, porque tenemos lo mejor de todo, es nuestra gente. La gente tiene ganas de salir adelante con pandemias, con problemas económicos, con carestía de la vida, con la inflación, con todo. Pero, hombre, que te echen una mano, que no puede ser que te estén machacando constantemente con más impuestos que lo que nos está pasando aquí, por cierto, en Aragón, que es una de las comunidades autónomas en las que estamos sufriendo una presión fiscal de las más elevadas de toda España, con unas contraprestaciones que no son las mejores, sino todo lo contrario. Por lo tanto,
pues tendremos que armarnos de valor, dar mucha publicidad en libertad, como lo hacemos aquí en esta casa, poder decir las cosas sin trabas, sin que nadie nos corte, y que alguien más se haga sensible a estas cuestiones. Quienes tienen que dar fe de todo esto, quienes son, o sea, quienes representan o desarrollan esa noble labor de dar la información, de trasladarla a todos los españoles, que hagan de verdad un análisis de conciencia y que digan lo que pasa, porque lamentablemente a lo mejor te quieres enterar de algunas cosas y esto da la sensación de que estuviéramos, yo recuerdo a mi padre o a mis padres, nuestros padres, cuando trataban de conectarse con Radio Pirenaica para saber lo que pasaba en España. Era una cosita que se cogía en un ojo que había mágico. Interferencias. Esto es, porque ahí se contaba algunas de las cosas que pasaban, porque aquí no se podía saber. Es que vamos a esto. Claro. Bueno, a mí me choca muchísimo, estamos viendo las huelgas que le están haciendo a la señora Ayuso. No sé, yo ya no voy a entrar en si con razón o sin razón con el tema de los centros médicos, pero realmente aquí las listas de espera para una especialidad son brutales también. Y bueno, estamos tan tranquilos, ¿no? Quiero decir, o sea, es que somos ciudadanos de segunda. Es decir, nuestra vida vale menos que estos señores de Madrid. El tema sanitario lo conozco bastante bien por tema profesional. Ilumínanos. Madrid tiene la mejor sanidad de España. Pues están todos No, lo sé, pero tiene la segunda lista de espera más baja y sé tiene... que tu empresa está dedicada directamente a este esto, tema por eso. y conozco. Tiene, en España hay 5 hospitales entre los 100 mejores, no tenemos ninguna universidad, pero tenemos 5 hospitales entre los 100 mejores, 3 están en Madrid, 1 en Barcelona y otro es la Clínica Universitaria de Navarra. O sea... Sí. Madrid tiene los mejores hospitales y la segunda lista de espera más baja después de la de País Vasco, que como tiene financiación propia y todo esto, y dices... Un año para especialidades, ya es casualidad que solo se haya empezado a montar las huelgas allí, ya es casualidad que los sindicatos durante estos 3-4 años no se hayan quejado ni de la inflación, ni de la energía, oye, antes... Con muchos menos, o sea, con la energía mucho más barata, la gente se moría de frío y ahora no. Es muy curioso, muy curioso. Eso sí, este gobierno lo que sí que ha hecho ha sido aumentar las subvenciones a los sindicatos. Entonces, a mí, que no me digan, o sea, los... Claro, yo os pregunto por eso, porque no entiendo nada. O sea, las especialidades aquí estamos hablando de una larga espera. O sea, todos tendremos algún familiar que dice, uy, me iban a llamar hace 6 meses y no me han llamado. Que el tema sanitario, no sé. El tema sanitario está muy delicado y puede saltar. Es decir, en gran parte también es un tema muy serio. Se está aguantando porque los médicos están aguantando unas condiciones mucho peores que lo que hay en general en Europa, en Estados Unidos, en cualquier sitio. O sea, están aguantando. No, de hecho se van. Y de hecho se van. Pero yo digo, el tema es muy serio y hay que tomárselo también en serio. Y el tema de obsolescencia de los equipos en Aragón, la mayor parte de equipos, los fabricantes ya no tienen obligación de suministrar las piezas y dar mantenimiento. Lo que quiere decir que tienen unos cuantos años. Sí. Porque es así, es decir, tenemos una obsolescencia de equipos médicos en Aragón muy grave. Y eso en algún momento habrá que invertir también en equipos médicos. Quiero decir que un cáncer en Aragón es mucho más proclive a tener un mal final que un cáncer en Madrid o en Barcelona, que entonces nos convierte en ciudadanos de no sé qué grado, primero, segundo, tercero, cuarto, ya es un tema muy serio. Es un tema serio. Y más temas, ahora está habiendo mucha mortalidad porque durante la pandemia ha faltado lo que es el cribado, lo que es todo esto. Es decir, hay muchos temas que hay que cogerlo en serio y utilizar todos los recursos, los públicos y los privados, porque es que no damos abasto. Estamos aquí tan emocionados con nuestra conversación, y además que es que yo creo que es un tema muy interesante, nos vamos de una cosa a otra, pero al final es todo lo mismo, la gestión al final es de los fondos públicos. Pues José Ignacio, termina este minuto tú. Yo la calidad democrática que estamos viviendo en España, que en estos momentos sea peor que la de Perú, es increíble, porque eso no parece pensable. Estamos en la Unión Europea, ¿cómo va a pasar todo esto? Adiós, gracias. Pero claro, Europa... Sí, pero da una sensación de que están como de perfil, empieza a pasar de muchas cosas, porque lo que aquí acabamos de hacer con la modificación del Código Penal, resulta que en el Perú va a suponer que se procese al presidente que ha intentado dar un golpe de Estado.
no salió con ningún tanque a la calle, pero se le va a procesar. Y aquí los líderes Aquí del no, proceso se les va a perdonar. Aquí el que lo haga, dentro de 4 días, que lo podrá volver a hacer, pues probablemente, no sé, le darán un homenaje. Y esto no es calidad democrática, no es calidad democrática. Y Europa, evidentemente, parece que es una garantía, pero en estos momentos Europa, que está en otros asuntos de corrupción y en otras historias, y en otros temas económicos, no se entera o no se quiere enterar, o nos dejan diciendo, bueno, ya se arreglarán entre ellos, y en todo caso cuando tengamos que intervenir ya intervendremos. Pero ¿cuándo van a intervenir? Eso es lamentable. Es que nos tiene que intervenir alguien desde Europa para garantizar los derechos que tenemos todos los españoles. Pues en cualquiera de los casos, Eso o sea, no parece lógico en pleno siglo XXI, después de todo lo que hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestros padres y de haber podido vivir una época de paz en España sin enfrentamientos y con un progreso adecuado, sí, ¿no? Realmente, pues la democracia, que es muy Y una joven, época, está, yo creo que en sus momentos bajos. y una época de mucho más consenso entre los principales partidos del que lamentablemente hay ahora. Ahora tenemos crispación, Ahora no. Crispación en los partidos, y yo creo que crispación también en la sociedad civil, O porque con desesperanza. este panorama, En la sociedad ¿qué les civil yo vamos creo a que más decir? desesperanza que crispación. En es mi fin, opinión. vamos a Pero quedarnos bueno. con algún mensaje positivo, dármelo vosotros, porque yo ya me he quedado, o sea, Yo tengo bueno, uno. Pues venga, José Ignacio, Iñaki. tú decías que ¿qué es El lo que mensaje puede, positivo para cerrar ¿qué el es lo que puede programa? pasar ¿Por qué? este próximo año? Pues posiblemente, ¿Que nos toque la lotería? No, pero posiblemente no creo que el gobierno vaya peor por una razón, porque vienen elecciones y porque ya no necesitará, si hace falta prórroga el presupuesto, no va a necesitar los apoyos para sacar adelante, con lo cual posiblemente ofrecerá la cara más amable en ese sentido. Posiblemente. Bueno, No, o sea, no puedo poner la mano en el fuego, pero es posible. O sea, es posible que no vaya más allá en lo que es desmantelamiento del Estado de Derecho. Bueno, pues vamos a quedarnos con lo que ha dicho Iñaki. Buenas noches y bueno, continuará ya probablemente el año que viene, porque vienen unas fechas malas. Les deseo a todos feliz Navidad, aunque sea pronto, pero bueno, vienen fechas ya que los tertulianos andamos todos un poco ya liados y bueno, buenas noches a vosotros y Feliz eso. Navidad. Feliz Eso, Navidad. feliz Navidad. Feliz Navidad, sí, sí.